gran saludo para todos. Continuamos con nuestro curso de sistemas de control, tratando en este video el tema de respuesta a frecuencia de un sistema de segundo orden. Entonces, bueno, vamos a partir de un sistema de control realimentado que es estable a lazo cerrado, y la función de transferencia entonces viene dada por la del prototipo de segundo orden, ¿no? Función de transferencia que depende de la frecuencia natural y del coeficiente de amortiguación. Entonces, la función de transferencia está definida en el dominio transformado. Nosotros vamos a ir hacia el dominio de la frecuencia, y para eso simplemente la S la reemplazamos por J omega. Entonces, aquí en el denominador hay dos S, las reemplazamos por J omega, y luego dividimos el numerador y el denominador por Wn al cuadrado. Entonces vamos a dividir el numerador por la frecuencia natural al cuadrado, e igualmente el denominador por la frecuencia natural al cuadrado, y obtenemos esto que está acá. Entonces, vamos a definir una frecuencia normalizada, que es nuestra frecuencia W entre la natural. Entonces, la frecuencia normalizada la vamos a denotar por omega sub B. Entonces, eso nos permite especificar o definir nuestra función de respuesta a frecuencia ahora en términos de esta frecuencia normalizada, y eso va a facilitar el análisis. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hallar la magnitud de la función de respuesta a frecuencia normalizada del prototipo de segundo orden. Esto no es más que la magnitud del numerador, que es 1, entre la magnitud del denominador, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, esta es la magnitud de respuesta a frecuencia normalizada del sistema de segundo orden. El objetivo que nos planteamos es buscar la relación entre estos parámetros de desempeño en el dominio frecuencial, que ya habíamos definido en el video anterior: pico de resonancia, frecuencia de resonancia y ancho de banda, con el coeficiente de amortiguación y la frecuencia natural que habíamos visto con anterioridad, y que habíamos definido unas figuras de desempeño, unos parámetros en el dominio temporal en base a estas especificaciones, ¿no? Coeficiente de amortiguación y frecuencia natural. Entonces, vamos a ver cómo logramos eso. Aquí tenemos nuevamente la magnitud de la respuesta en frecuencia normalizada. Entonces, comenzamos con el primero, la frecuencia de resonancia. ¿Cómo podemos calcular la frecuencia de resonancia matemáticamente? Bueno, la condición que debemos imponer es que la derivada de la magnitud, tenemos que determinar la frecuencia para la cual es 0, para la cual se anula. Entonces, se puede demostrar que si esta expresión de la magnitud de la respuesta de frecuencia nosotros la derivamos, el resultado que vamos a obtener es este. Y si queremos que esta derivada se anule, básicamente la condición que hay que imponer es que este polinomio que aparece en el numerador debe ser igual a 0. Y bueno, eso es lo que tenemos acá. Cuando nosotros anulamos este polinomio del numerador, nos da esta condición que tenemos aquí a la izquierda. Y esto nos da dos resultados. Un resultado trivial, la frecuencia debe ser 0, y el otro, que la frecuencia, bueno, la anulación de este otro factor. Y eso nos da la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el coeficiente de amortiguación al cuadrado. Ahora bien, la frecuencia, nos vamos a quedar con esta segunda condición, la frecuencia es una cantidad real. Por lo tanto, se debe imponer, que es lo que les escribo acá, que esta cantidad tiene que ser mayor o igual que 0. Eso significa entonces, o de ahí se desprende, que el coeficiente de amortiguación debe satisfacer este resultado. 1 entre raíz de 2, que eso es aproximadamente 0.707. Aquí debemos desnormalizar. Nos recordamos que nosotros estábamos trabajando con omega sub p, que es la frecuencia normalizada, que viene dada por esta expresión. Entonces, si queremos regresar a la variable frecuencial original, W, debemos multiplicar nuestro resultado por la frecuencia natural. Entonces, en definitiva,
la frecuencia de resonancia es la natural por este factor, raíz de 1 menos 2 veces el coeficiente de amortiguación al cuadrado, siempre y cuando el coeficiente de amortiguación esté definido dentro de este intervalo. Observación. ¿Qué ocurre cuando el coeficiente de amortiguación está fuera del intervalo que definimos previamente? Entonces, en ese caso, la frecuencia de resonancia, o eso ocurre cuando la frecuencia de resonancia es 1, es decir, que el pico de resonancia no está presente. Entonces, cuando el pico de resonancia no está presente, la frecuencia de resonancia ocurre al inicio de la curva de magnitud de respuesta a frecuencia, y la frecuencia de resonancia en ese caso va a ser 0, porque es a esa frecuencia que obtenemos el máximo. Aquí tenemos de manera más precisa la relación entre la magnitud de la respuesta a frecuencia y el coeficiente de amortiguación. Entonces, fíjense, por ejemplo, para valores muy pequeños, el pico de resonancia, ¿no?, se está incrementando. Y a medida que aumentamos el coeficiente de amortiguación, el pico de resonancia tiende a disminuir hasta que desaparece, ¿no?, para el caso de 0,707. ¿Okay? ¿Cómo se calcula el otro parámetro? Pico de resonancia. Bueno, esto es muy simple. La magnitud debemos evaluarla en la frecuencia de resonancia, ¿okay?, que venía dada por este valor. Entonces, si la magnitud la evaluamos en este resultado que obtuvimos previamente, vamos a obtener entonces el pico de resonancia, que viene dada por esta expresión. Y recuérdense, si esto es cierto, siempre y cuando el coeficiente de amortiguación satisfaga estas cotas, ¿no?, esté comprendido entre 0 y 0.707. Finalmente, el ancho de banda, ¿cómo lo calculamos? Bueno, recuérdense que el ancho de banda es esa frecuencia para la cual el valor de magnitud para la frecuencia 0, que en este caso es 1, cae, disminuye por este factor de raíz de 2. Entonces, la condición matemática que debemos satisfacer para hallar el ancho de banda es esta, ¿no? Identificar la frecuencia para la cual la magnitud es igual a 1 entre raíz de 2. Entonces, esa frecuencia va a ser la del ancho de banda. Reemplazamos esta expresión para ese valor de frecuencia, que es nuestro ancho de banda, y determinamos cuándo se satisface esta condición, que la magnitud es 1 entre raíz de 2. Bueno, procediendo algebraicamente, se va a obtener este resultado una vez que ya desnormalizamos, es decir, multiplicamos por la frecuencia natural. Entonces, esta expresión matemática nos permite calcular el ancho de banda. Entonces, fíjense que si regresamos, fíjense que hemos logrado nuestro objetivo. Nuestro objetivo era expresar estas figuras, ¿okay?, estos parámetros del dominio frecuencial, frecuencia de resonancia, pico de resonancia y ancho de banda, en términos de la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguación. Entonces, aquí lo tenemos para la frecuencia de resonancia. Algo similar obtuvimos para el pico de resonancia, ¿okay?, aquí en términos del coeficiente de amortiguación. Y en la última expresión del ancho de banda. Entonces, logramos nuestro objetivo, que era vincular los parámetros de representación del dominio frecuencial con los del prototipo de segundo orden, coeficiente de amortiguación y frecuencia natural. Ok, vamos a cerrar con este tópico, ¿no? Relación tiempo-frecuencia. Entonces nos interesa, de manera más precisa, mostrar la relación que existe entre la localización de polos, los dos polos de un sistema de segundo orden, y la respuesta temporal al escalón unitario y la magnitud de la respuesta de frecuencia, ¿no? Todo, les repito, en el contexto de un sistema de segundo orden. Entonces queremos vincular localización de polos, respuesta temporal al escalón unitario y magnitud de la respuesta de frecuencia para un sistema de segundo orden. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de segundo orden, que tiene esta función de transferencia que establece la relación entre la señal de referencia y la salida que se está controlando. Entonces, vamos a
a concentrarnos en el caso subamortiguado, coeficiente de amortiguación entre 0 y 1. Para este caso, los polos son complejos conjugados. Entonces, aquí nos recordamos que este ángulo, su coseno, nos da el coeficiente de amortiguación y la magnitud de este vector, que nace aquí en el origen del plano complejo, el plano S, y termina aquí en la localización del polo, eso corresponde a la frecuencia natural. Entonces, con el polo o con los polos complejos conjugados del sistema de segundo orden subamortiguado, nosotros podemos obtener el coeficiente de amortiguación y la frecuencia natural. La curva de respuesta al escalón, bueno, tiene esta forma. Aparece el sobrepico y las otras figuras. Entonces, para lograr nuestro objetivo, que es mostrar la relación tiempo en frecuencia, de manera particular vamos a concentrarnos en el tiempo de subida, que es una medida de la velocidad de la respuesta. Lo que tarda el sistema en pasar del 10% al 90% del valor final. Que aquí estamos suponiendo que el valor final es 1, estamos trabajando en un contexto normalizado, por lo tanto el 10% será 0,1 y el 90% 0,9. Entonces lo que tarda el sistema en pasar de 0,1 a 0,9 define entonces el tiempo de subida, el tiempo de crecimiento, que viene dado por esta expresión. Y en el caso de la magnitud de la respuesta en frecuencia, vamos a quedarnos con el ancho de banda, que es esta expresión que nosotros venimos de calcular. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Fíjense, si este ángulo θ aumenta, si θ aumenta, el coeficiente de amortiguación disminuye. Y si el coeficiente de amortiguación disminuye, el sobrepico va a aumentar. Entonces, si el coeficiente de amortiguación disminuye en la respuesta temporal, este sobrepico se va a incrementar. Entonces, de esta manera, eso ya lo habíamos visto, nosotros podemos vincular polos con respuesta temporal. Adicionalmente, si analizamos aquí la expresión del tiempo de subida, por ejemplo, si dejamos el coeficiente de amortiguación fijo y variamos la frecuencia natural, si la frecuencia natural aumenta, el tiempo de subida va a disminuir y viceversa, ¿no? Si la frecuencia natural disminuye, el tiempo de subida va a aumentar. Es decir, que si la frecuencia natural aumenta y el tiempo de subida disminuye, estamos ante un sistema más rápido. Porque este intervalo de tiempo aquí va a ser menor, por lo tanto, esta fluctuación será más aguda, lo que traduce un sistema más rápido. Si ahora hacemos el análisis contrario, es decir, mantenemos fija la frecuencia natural y variamos el coeficiente de amortiguación. Si, por ejemplo, el coeficiente de amortiguación aumenta, el tiempo de subida va a aumentar. Porque el tiempo de subida y coeficiente de amortiguación tienen una relación de proporcional directa, a diferencia de la frecuencia natural, que es una relación de proporcionalidad inversa. Entonces, cuando la frecuencia natural aumenta, el sistema es más rápido, y cuando el coeficiente de amortiguación aumenta, el sistema es más lento. En el dominio frecuencial, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros en esta expresión matemática del ancho de banda aumentamos la frecuencia natural, podemos darnos cuenta que el ancho de banda también se incrementa. Por el contrario, si el coeficiente de amortiguación aumenta en esta expresión matemática, el ancho de banda disminuye. Entonces, fíjense, para lograr relacionar tiempo, que es esto que está acá, con la frecuencia, no nos damos cuenta de esta partecita. Cuando aquí tenemos frecuencia aumentando y coeficiente de amortiguación aumentando, y frecuencia aumentando y coeficiente de amortiguación aumentando. Y vamos a tratar ahora de relacionar tiempo de subida y ancho de banda. Entonces la conclusión es esta, cuando nos quedamos con esos cambios. Fíjense, cuando como el ancho de banda aquí, la frecuencia natural, perdón, aumentando y el tiempo de subida aquí disminuyendo, y aquí frecuencia natural aumentando y ancho de banda aumentando, nos damos cuenta que el tiempo y la frecuencia tienen una relación de proporcionalidad inversa. Lo mismo aquí lo notamos.
Coeficiente de amortiguación aumentando, aquí coeficiente de amortiguación aumentando, tenemos que el tiempo de subida aumenta y el ancho de banda disminuye. Entonces, tenemos en definitiva esta relación temporal frecuencial. Ancho de banda entonces y tiempo de subida son o tienen una relación de proporcionalidad inversa, que nosotros también nos habíamos dado cuenta que eso ocurría con el sistema de primer orden. Entonces, lo estamos volviendo a obtener en el caso del sistema de segundo orden, y esto es una relación general para cualquier sistema lineal. Esta relación de proporcionalidad inversa entre ancho de banda y tiempo de subida, es decir, entre el dominio frecuencial y el dominio temporal. Con esto culminamos. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente día.